El viejo Volvo, un modelo de los 80 que Mateo Balbuena cuidaba con la meticulosidad de un conservador de museo, avanzó con un estertor cansino por el camino de tierra. El polvo de la axarquía, fino como talco y del color del azafrán, se adhería a la carrocería azul marino, antes impoluta. Dentro, Mateo, 70 años recién cumplidos, arquitecto jubilado, o más bien arquitecto al que habían jubilado, sentía cada bache como una afrenta personal. Las cajas, meticulosamente etiquetadas, despacho instrumental dibujo, biblioteca filosofía clásica, cocina utensilios esenciales, se desplazaban ligeramente en el asiento trasero y el maletero, un microcosmos de una vida entera empaquetada y desplazada. ¿Qué demonios hacía allí? La pregunta lo había perseguido desde que firmó, casi en un trance, los papeles de aquella casucha en Valdeolivos, un nombre que sonaba a broma o a novela pastoril. Valdeolivos. El nombre no hacía justicia al silencio. Un silencio denso, casi palpable, roto solo por el canto insistente de las cigarras y el zumbido de algún insecto invisible. Para Mateo, acostumbrado a la sinfonía caótica de Madrid, era un vacío opresivo. Su nueva casa, si es que se le podía llamar así a aquel conjunto de paredes desconchadas y tejas descolocadas que emergía al final del camino, parecía encogerse bajo el sol implacable de la tarde. El olivar escondido rezaba un azulejo desvaído junto a la puerta. Más bien, el despropósito evidente, pensó con su habitual cinismo. Los primeros días fueron un combate silencioso contra el entorno. Intentó imponer su rutina de arquitecto, levantarse al alba, café solo, revisión de planos inexistentes, una caminata estructurada que siempre terminaba en frustración ante la falta de ángulos rectos y la abundancia de curvas caprichosas en el paisaje. La casa era un desastre que olía a humedad y a abandono. Una gotera pertinaz en el techo del que sería su estudio se convirtió en su némesis personal. Tras varios intentos fallidos de reparación con los escasos medios que traía, la frustración lo empujó hacia el pueblo. Valdeolivos era un puñado de casas encaladas que trepaban por una ladera, con macetas de geranios y bugambillas desafiando la gravedad en cada esquina. En la minúscula plaza, un par de ancianos jugaban al dominó bajo la sombra de una jacaranda, sus movimientos lentos, sus voces apenas un murmullo. Mateo se sintió observado, un espécimen extraño en un ecosistema cerrado. Preguntó en el único bar cuya puerta ostentaba el prometedor nombre de Bar Sin Prisa, por un fontanero, un albañil, alguien. El dueño, un hombre con la piel curtida por el sol y una calma exasperante, se encogió de hombros. Aquí las cosas van a su ritmo, amigo. Mañana quizás, o pasado. Fue entonces cuando ella apareció, como surgida de la propia luz del mediodía. Llevaba un vestido de algodón de un color indefinido, manchado de lo que parecía arcilla, y el pelo oscuro recogido en un moño desordenado del que escapaban algunos mechones rebeldes. Tendría unos 35 años. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una curiosidad abierta, sin rastro de juicio. ¿Problemas con las tuberías del abuelo Antonio?, preguntó con una voz sorprendentemente melodiosa. Mateo, desconcertado, solo pudo asentir. «Era la casa de mi abuelo», explicó ella con una sonrisa leve. «Siempre tuvo carácter esa casa. Venga, conozco a alguien que quizás pueda echarle un ojo. Se llama Sofía, por cierto. Sofía Herrera». Le indicó una callejuela aún más estrecha, donde un hombre mayor, con manos como raíces de olivo, remendaba una red de pesca. Tras una breve conversación en un andaluz que a Mateo le sonó a música arcana, el hombre asintió. «Mañana por la mañana, si Dios quiere y el cuerpo aguanta». Sofía lo acompañó de vuelta a la entrada de su camino. «Paciencia», dijo, como si leyera su crispación interna. «Valdeolivos tiene sus propios horarios». Y con la misma naturalidad con la que había aparecido, se despidió y se perdió calle abajo, dejando a Mateo con una extraña mezcla de irritación y una incipiente, casi imperceptible curiosidad. Mateo observaba a Sofía desde la distancia prudente que le permitía su patio a medio restaurar. Su taller, al otro lado de un pequeño huerto abandonado que separaba sus propiedades, era un caos luminoso de herramientas, sacos de arcilla y piezas de cerámica en distintas fases de creación. Ella se movía allí con una gracia ingrávida, absorta en su trabajo, a veces tarareando canciones que el viento traía en jirones hasta los oídos de Mateo. Parecía encarnar una ligereza que él había olvidado, si es que alguna vez la había conocido.
Su legado de hormigón, como él llamaba en silencio a la suma de sus años de planos, cálculos estructurales y la implacable lógica de la construcción, se sentía pesado, casi obsceno en aquel entorno. Sofía, sin embargo, no parecía percibir la coraza de Mateo. De vez en cuando aparecía en el lindero de su propiedad con una excusa sencilla: un puñado de higos recién cogidos, una pregunta sobre alguna planta que crecía salvaje en su patio, o simplemente un buenos días que sonaba genuinamente alegre. Mateo respondía con monosílabos, atrincherado en su escepticismo. Pero una tarde ella lo encontró luchando con una rama de olivo particularmente rebelde que amenazaba con caer sobre el tejadillo de la cocina. «Necesita una buena poda, pero con cariño», dijo Sofía apoyada en la tapia baja, con una pequeña sonrisa. «Si quiere, mañana le traigo unas tijeras adecuadas y le enseño». Los olivos son como las personas, a veces necesitan que les quiten lo que les sobra para poder respirar mejor. La comparación lo sorprendió. Él, que había diseñado edificios para que resistieran el paso del tiempo, moles de hormigón y acero, se sintió extrañamente conmovido por la idea de un árbol que necesitaba respirar. Al día siguiente, Sofía apareció con las tijeras y una paciencia infinita. Mientras le mostraba cómo cortar, dónde hacer las incisiones para no dañar el árbol, le hablaba de los ciclos de la tierra, de la savia que subía y bajaba, de la importancia de escuchar lo que la naturaleza pedía. Mateo, torpe al principio, sintió una extraña satisfacción al ver cómo el viejo olivo, liberado de sus ramas secas y enredadas, parecía erguirse con una nueva dignidad. Comenzó, casi a su pesar, un lento proceso de desembalaje, tanto físico como emocional. Abrir cada caja era enfrentarse a un fantasma. Los instrumentos de dibujo, antes extensiones de su mano, ahora le parecían reliquias de una vida ajena. Viejos planos de edificios que había diseñado, algunos premiados, otros olvidados, le traían el eco de noches en vela, de discusiones con clientes, de la tensión constante. Había valido la pena. La pregunta, antes un susurro, ahora resonaba con más fuerza. Decidió empezar por lo más fácil, o eso creía: los libros. Estanterías enteras que había trasladado con la esperanza de encontrar en ellos el consuelo o la distracción que la jubilación le negaba. Pero muchos de ellos, tratados de arquitectura, biografías de grandes maestros, ahora le parecían vanos, llenos de una jerga que ya no le interesaba. Un día, con un impulso que lo sorprendió a sí mismo, llenó varias cajas con esos volúmenes y se los llevó a la pequeña biblioteca municipal que Sofía le había mencionado. Un cuartucho humilde, pero lleno de vida. La bibliotecaria, una mujer menuda con gafas de montura gruesa, lo miró con asombro y gratitud. «Esto es un tesoro, don Mateo». Él solo se encogió de hombros, pero al salir sintió una ligereza inesperada, como si al soltar esos libros hubiera soltado también una parte del peso que cargaba. Las llamadas a su hija Elena seguían siendo un campo de minas. Elena, abogada de éxito en la misma ciudad de la que él había huido, no entendía su decisión. «¿Pero qué haces ahí, papá? ¿Te has vuelto hippie o algo así?», le había preguntado en su última conversación, con un tono que oscilaba entre la burla y la preocupación genuina. Mateo no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que estaba intentando desaprender todo lo que le había enseñado, que buscaba algo que ni él mismo sabía nombrar? Colgaba el teléfono con una sensación de fracaso que se adhería a él como el polvo del camino. Los recuerdos de su matrimonio fallido también lo asaltaban en la quietud de las noches andaluzas. Clara, su exmujer, le había reprochado 1000 veces su dedicación obsesiva al trabajo, su ausencia emocional. «Vives en tus planos, Mateo, no en el mundo real», le había dicho en su última discusión, antes de que ella decidiera que ya no podía más. Ahora, en la soledad de Valdeolivos, esas palabras resonaban con una claridad dolorosa. Poco a poco, sin embargo, la vida en Valdeolivos comenzó a filtrarse por las grietas de su armadura. Descubrió el sabor del pan de pueblo, horneado en horno de leña, que un vecino le dejaba a veces en la puerta. El dulzor de los tomates recién cogidos de la huerta de Sofía, que ella compartía con él sin esperar nada a cambio. El espectáculo silencioso de los amaneceres tiñendo de rosa y naranja las montañas lejanas, visibles desde la ventana de su cocina. Empezó a saludar a los ancianos de la plaza, primero con una inclinación de cabeza, luego con un tímido «buenos días». Ellos respondían con la misma parsimonia con la que jugaban al dominó, pero había una aceptación tácita en sus miradas.
Un día, mientras ordenaba un viejo baúl que había pertenecido a su madre, encontró un cuaderno de bocetos de su juventud. No eran planos arquitectónicos, sino dibujos al carboncillo de paisajes, retratos de desconocidos, detalles de flores y árboles. Recordó la pasión que sentía entonces por el dibujo libre, una pasión que la rigidez de la arquitectura había ido sofocando hasta casi extinguirla. Lo dejó sobre la mesa del estudio, sin atreverse a abrirlo de nuevo. Pero Sofía, que había entrado a traerle un trozo de bizcocho casero, lo vio. No dijo nada, pero sus ojos brillaron con interés. Unos días después apareció con un pequeño bloc de papel de dibujo y unos carboncillos. «Por si le apetece garabatear», dijo simplemente, dejándolos sobre la mesa y cambiando de tema rápidamente. Mateo sintió un nudo en la garganta. Hacía décadas que nadie le regalaba algo con tanta sencillez y tanta intuición. La renovación de la casa avanzaba con una lentitud exasperante, pero también con una nueva lógica. Ya no se trataba de imponer su visión de arquitecto, sino de escuchar lo que la vieja estructura pedía. Aprendió de Manolo, el albañil que finalmente había aparecido, la técnica del encalado tradicional, la forma de reparar las viejas vigas de madera, el secreto para que los muros de piedra respiraran. Hubo un problema con el tejado que lo obligó a pedir ayuda a varios vecinos. Para su sorpresa, acudieron sin dudarlo, trabajando codo con codo durante una mañana entera, compartiendo luego un almuerzo sencillo de gazpacho y aceitunas en su patio. Ese día Mateo sintió por primera vez algo parecido a la pertenencia. Sofía se convirtió en una presencia constante pero discreta en su vida. A veces compartían un café en el porche de ella, rodeados de sus esculturas de cerámica, extrañas y hermosas. Mateo, con una torpeza que lo avergonzaba, empezó a hablar. No de sus éxitos como arquitecto, sino de sus dudas, de sus miedos, del peso de una vida que sentía que se le había escapado de las manos. Sofía escuchaba con una atención profunda, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles. A veces hacía una pregunta sencilla que lo descolocaba. ¿Y qué siente con eso, Mateo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si lo intenta de otra manera? No lo juzgaba, y esa ausencia de juicio era como un bálsamo. Ella le enseñó a ver la belleza en la imperfección, en una vasija de cerámica con una grieta sutil, en una flor silvestre que crecía en un lugar inesperado, en las arrugas del rostro de un anciano. La vida no es una línea recta, Mateo, le dijo una tarde mientras contemplaban la puesta de sol sobre los olivares. Es más como un río, con sus meandros, sus remansos y sus rápidos. Hay que aprender a fluir con ella, no a luchar contra la corriente. Llegó el otoño, tiñendo los campos de ocres y dorados. Mateo había conseguido que su patio fuera un pequeño oasis de plantas aromáticas y flores sencillas. Incluso había empezado a dibujar de nuevo, primero con trazos tímidos, luego con más soltura, capturando la luz de Valdeolivos, las texturas de las piedras viejas, la expresión de los gatos que dormitaban al sol. No eran obras maestras, pero en cada trazo había una liberación. Fue entonces cuando Elena llamó. Su voz sonaba diferente, menos ejecutiva, quizás algo cansada. «Papá, he estado pensando, tengo unos días libres a finales de mes. ¿Te importaría si voy a visitarte?» El corazón de Mateo dio un vuelco. Una mezcla de alegría y pánico lo invadió. ¿Elena en Valdeolivos? ¿En su casa a medio arreglar, en su vida a medio construir? El legado de hormigón resurgió con fuerza. La necesidad de demostrar, de justificar, de no parecer un fracasado. Current Part Characters, 4467, Total Characters, 1244. Los días previos a la llegada de Elena fueron una tortura para Mateo. El viejo arquitecto, el controlador, el perfeccionista, luchaba por salir a la superficie. De repente, su pequeña casa le pareció miserable, el pueblo demasiado rústico, su propia existencia patéticamente simple. ¿Qué pensaría Elena, acostumbrada al lujo discreto de su apartamento en el barrio de Salamanca, a los restaurantes de moda, a la efervescencia cultural de la capital? Sintió un impulso casi irresistible de llamar a unos pintores para que dieran una mano de pintura rápida, de comprar muebles nuevos, de llenar la despensa con productos gourmet que nunca consumía. Quería, desesperadamente, que su hija viera que no había claudicado, que seguía siendo el Mateo Balbuena de antes, aunque fuera una fachada. Una tarde, mientras la ansiedad lo consumía, se encontró vagando sin rumbo hasta el taller de Sofía. Ella estaba modelando una figura grande, abstracta, con las manos cubiertas de arcilla hasta los codos. Lo miró y supo.
siempre parecía saber. «Elena viene», dijo Mateo, la voz ronca. Sofía asintió lentamente, limpiándose las manos en un trapo. «Eso es bueno, ¿no?» «No lo sé», admitió él, sintiéndose ridículamente vulnerable. «Tengo miedo, Sofía, miedo de lo que piense, de que me vea así, como un viejo que ha perdido el norte». Las palabras salieron atropelladamente, rompiendo las compuertas de su reserva habitual. Le habló de su carrera, de sus expectativas, del miedo constante a no estar a la altura, un miedo que lo había acompañado toda su vida y que ahora, paradójicamente, se agudizaba ante la perspectiva de mostrar su nueva fragilidad. Sofía lo escuchó en silencio, como siempre. Cuando Mateo terminó exhausto, ella se acercó y puso una mano suave sobre su brazo. No era un gesto de compasión, sino de comprensión profunda. «Mateo», dijo con calma, «usted ha pasado los últimos meses aprendiendo a quitarse capas, como una cebolla. Ha estado soltando lastre, buscando su propia verdad. ¿De verdad cree que Elena necesita ver al arquitecto Balbuena, el de los premios y los edificios imponentes? O quizás, solo quizás, lo que necesita es ver a su padre, simplemente a Mateo, con sus dudas, con sus miedos, pero también con la paz que está empezando a encontrar aquí». Las palabras de Sofía, sencillas pero cargadas de sabiduría, resonaron en el interior de Mateo. La paz. ¿Era eso lo que estaba encontrando? Quizás sí, una paz precaria, imperfecta, pero suya. «¿Y si no le gusta lo que ve?», susurró él. Sofía sonrió levemente. «Eso es cosa suya, Mateo. Usted solo puede ofrecer lo que es, con autenticidad. Lo demás no está en sus manos». Esa noche Mateo durmió profundamente por primera vez en días. Al despertar tomó una decisión. No cambiaría nada. No intentaría impresionar a nadie. Recibiría a Elena en su casa tal como estaba, en su vida tal como la estaba aprendiendo a vivir. Aceptaría su vulnerabilidad, porque en ella, empezaba a intuir, residía una nueva forma de fortaleza. El legado de Hormigón seguía allí, susurrando sus viejas consignas de eficiencia y control, pero su voz era más débil, menos imperiosa. Empezaba a sonar como un eco del pasado, no como un dictador del presente. Elena llegó un sábado por la mañana. Bajó de un coche de alquiler impecable, vestida con la elegancia funcional que la caracterizaba. La tensión inicial era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Hubo un abrazo breve, algo torpe. Mateo la guió hacia la casa, consciente de cada desconchón en la pared, de cada mueble modestamente restaurado. «Es rústico», comentó Elena, sus ojos recorriendo el pequeño salón, con una expresión indescifrable. Mateo sintió la vieja punzada de inseguridad, pero la voz de Sofía resonó en su interior. Autenticidad. «Sí», respondió con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Lo es, pero tiene buena luz, ¿verdad?» En lugar de un itinerario frenético para demostrar lo interesante que podía ser Valdeolivos, Mateo optó por la sencillez. Dieron paseos tranquilos por los alrededores, él señalándole los nombres de los árboles que había aprendido, ella escuchando en un silencio que Mateo no supo si interpretar como interés o aburrimiento. Le presentó brevemente a Sofía, un encuentro cordial pero sin estridencias. Comieron en la pequeña mesa de la cocina, platos sencillos que Mateo había aprendido a preparar, un buen gazpacho, una ensalada con productos de la huerta, pescado fresco del mercado del pueblo vecino. Elena no hizo muchas preguntas sobre su vida anterior, ni sobre sus planes futuros. Observaba mucho. Observaba a su padre moverse por la casa con una lentitud nueva, una especie de atención serena a cada gesto. Lo observaba detenerse a contemplar un rayo de sol que se filtraba por la ventana o escuchar el canto de un pájaro con una concentración casi infantil. Notó que ya no llevaba reloj constantemente, que sus hombros parecían menos tensos, que había una suavidad en su mirada que ella no recordaba haber visto nunca. Una tarde estaban sentados en el pequeño patio que Mateo había logrado transformar en un rincón acogedor con macetas de hierbabuena, romero y un par de jóvenes limoneros. El sol de otoño caía oblicuo, tiñendo de oro las paredes encaladas. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino más bien contemplativo. «Pareces diferente, papá», dijo Elena de repente, su voz baja. Mateo la miró. «¿Diferente cómo?» Ella tardó un momento en responder, buscando las palabras. «Más ligero. No sé cómo explicarlo, como si te hubieras quitado un peso de encima». Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Mateo. «Quizás sí. Un peso bastante grande, de hecho. De hormigón armado, diría yo». Elena también sonrió, una sonrisa genuina, la primera que Mateo le veía desde que había llegado.
No hubo grandes discursos de reconciliación ni promesas de un futuro idílico, pero en ese momento, bajo el cielo andaluz, algo se había movido entre ellos. Una comprensión tácita, una aceptación mutua que valía más que 1000 palabras. Durante su visita, Mateo llevó a Elena a un pequeño mirador que Sofía le había descubierto, desde donde se divisaba el mar a lo lejos en los días claros. Se sentaron en un banco de piedra contemplando el paisaje. ¿Eres feliz aquí, papá?, preguntó Elena, esta vez sin rastro de ironía. Mateo pensó en la pregunta. ¿Felicidad? Era una palabra demasiado grande, demasiado absoluta, pero sintió una calma profunda, una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, por primera vez en mucho tiempo. Estoy aprendiendo a estarlo, Elena, respondió finalmente. Estoy aprendiendo a vivir de otra manera, más despacio, con menos ruido. Y sí, creo que estoy encontrando una cierta paz. Elena asintió y por un instante apoyó la cabeza en su hombro, un gesto que no hacía desde que era una niña. Mateo sintió una oleada de ternura que casi lo desborda. El día que Elena se marchó, la despedida en la pequeña estación de autobuses del pueblo vecino fue diferente a la llegada. Hubo un abrazo más largo, más cálido. «Llámame, papá», dijo ella, «y cuídate». «Tú también, hija». Mientras veía alejarse el autobús, Mateo no sintió la tristeza que esperaba, sino una serenidad tranquila. Una puerta se había entornado, no sabía hacia dónde llevaría, pero ya no estaba cerrada con el cerrojo del pasado. Los meses siguientes transcurrieron con la misma cadencia suave que había aprendido a amar. El otoño dio paso a un invierno benigno, y luego la primavera estalló en Valdeolivos con una profusión de flores y aromas que embriagaban los sentidos. Mateo seguía trabajando en su casa y en su pequeño jardín, que ahora era un tapiz de colores y texturas. Había plantado tomates, pimientos, calabacines y observaba su crecimiento con la fascinación de un niño. Sus dibujos se volvieron más audaces, más expresivos. Incluso se había atrevido a modelar pequeñas figuras de arcilla en el taller de Sofía, descubriendo un placer inesperado en el contacto con la tierra húmeda y maleable. Su relación con Sofía se había sentado en una amistad profunda y silenciosa, tejida de pequeños momentos compartidos, de comprensión mutua sin necesidad de muchas palabras. Ella seguía siendo su faro discreto, su recordatorio constante de la belleza de lo simple y lo auténtico. Un día, mientras regaba sus tomateras, que empezaban a mostrar los primeros frutos verdes, Mateo se detuvo y miró a su alrededor. El sol de la mañana calentaba su rostro, el aire olía a tierra mojada y a azahar. Escuchó el canto de los mirlos y el murmullo lejano de la vida del pueblo. El legado de hormigón ya no era ni siquiera un eco, era simplemente un recuerdo, parte de una historia que ya no le pertenecía del todo. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era la euforia ruidosa que a veces se confunde con la felicidad, sino algo más profundo, más sereno. Una sensación de estar por fin en casa, consigo mismo. Y eso, descubrió Mateo Balbuena a sus 71 años, era más que suficiente. Era, quizás, todo. La vida de Mateo en Valdeolivos encontró un ritmo propio, una melodía compuesta por el susurro del viento en los olivos, el goteo de la fuente que había conseguido reparar en el patio y las conversaciones pausadas con los pocos pero genuinos amigos que había hecho. Manolo el albañil, con su sabiduría ancestral sobre piedras y morteros. Dolores, la dueña del bar Sin Prisa, que siempre tenía una tapa casera y una palabra amable. Y, por supuesto, Sofía. Ya no sentía la necesidad de hacer constantemente. Había días en los que su mayor logro era leer un libro bajo la sombra de la parra que empezaba a cubrir el porche, o dar un largo paseo por los senderos que serpenteaban entre los campos, simplemente observando el cambio de las estaciones. Había aprendido a disfrutar del ser, un concepto que antes le habría parecido una pérdida de tiempo imperdonable. Los dibujos de Mateo llenaban varios cuadernos. Ya no eran solo paisajes o detalles arquitectónicos de las viejas casas del pueblo. Había empezado a dibujar a la gente, los rostros curtidos de los ancianos en la plaza, los niños jugando con una algarabía despreocupada, Sofía, concentrada en su torno, con una luz interior que él intentaba capturar con sus trazos de carboncillo. No buscaba la perfección técnica, sino la emoción, la esencia. Un día Sofía organizó una pequeña exposición de artistas locales en el antiguo molino de aceite, que habían restaurado entre varios vecinos para convertirlo en un modesto centro cultural.
Para sorpresa de Mateo, Sofía le pidió que expusiera algunos de sus dibujos. «Pero si son solo garabatos, Sofía», protestó él, siendo como el viejo miedo al juicio volvía a asomar. «Son tu mirada, Mateo», respondió ella con su habitual sencillez, «y tu mirada se ha vuelto muy hermosa. La gente debería verla». Con muchas dudas, Mateo seleccionó una docena de dibujos. El día de la inauguración se sintió extrañamente nervioso, como un principiante. Pero al ver sus dibujos colgados en las paredes encaladas del molino, iluminados por la luz dorada que se filtraba por los ventanucos, sintió una punzada de orgullo, no por la calidad artística, sino por el camino que representaban. La gente del pueblo se acercaba, comentaba, algunos incluso reconocían los lugares o las personas retratadas. No hubo grandes elogios, pero sí un respeto genuino, una curiosidad amable. Elena no pudo venir, pero él le envió fotos por el móvil. «Son preciosos, papá», fue su respuesta, acompañada de un emoticono sonriente que a Mateo le llenó de calor. La relación con su hija seguía floreciendo a distancia. Hablaban por teléfono con más frecuencia, y sus conversaciones eran más relajadas, más personales. Elena le contaba cosas de su trabajo, de sus amigos, e incluso le pedía consejo a veces, algo que nunca antes había ocurrido. Planeaba volver a Valdeolivos en verano, a desconectar de verdad, como ella decía. Mateo esperaba su visita con una ilusión tranquila, sin la ansiedad de la primera vez. Sabía que ya no tenía nada que demostrar. Una tarde, mientras Mateo y Sofía compartían un té de hierbabuena en el patio de él, observando cómo las golondrinas dibujaban arabescos en el cielo del atardecer, él rompió el silencio. «¿Sabes, Sofía?», dijo, mirando la taza entre sus manos. «Cuando llegué aquí me sentía como un edificio en ruinas, lleno de escombros, apuntalado por todas partes, a punto de derrumbarme». Sofía lo miró, esperando que continuara. «Y creo que poco a poco he ido quitando esos escombros. No para reconstruir el mismo edificio, ¿sabes? Sino para ver qué quedaba debajo. Para construir algo más pequeño, quizás. Más sencillo, pero más auténtico». «Una casa con buenos cimientos, Mateo», dijo Sofía suavemente, «y con las ventanas abiertas para que entre la luz». Él asintió, una sonrisa serena iluminando su rostro. Sí, eso era. Una casa con luz, una vida con luz. El sol se ocultó tras las colinas, dejando el cielo teñido de malvas y naranjas. El aire olía a jazmín y a tierra. Mateo respiró hondo, sintiendo la paz de Valdeolivos, la paz que había encontrado en sí mismo, como una melodía suave y persistente. Ya no era el arquitecto de grandes estructuras, sino el artesano paciente de su propia existencia, una existencia aligerada, redescubierta y vivida, por fin, con el corazón. Los veranos en Valdeolivos eran largos y perezosos, marcados por el canto incesante de las chicharras y el aroma dulzón de los higos maduros. Elena llegó a mediados de julio, esta vez sin la armadura de ejecutiva de la gran ciudad. Traía ropa ligera, sandalias y una novela que pensaba leer bajo la parra del patio de Mateo. La dinámica entre ellos fue diferente desde el primer momento. Había una facilidad, una comodidad que antes solo existía en los recuerdos lejanos de la infancia de Elena. Paseaban al atardecer, cuando el calor amainaba, y Elena le contaba anécdotas de su trabajo con un humor que Mateo no le conocía. Él, a su vez, compartía los pequeños acontecimientos de Valdeolivos. La nueva camada de gatitos de la gata del vecino, la receta de mermelada de pimientos que le había enseñado Dolores, sus progresos con la arcilla en el taller de Sofía. Sofía se unió a ellos en varias ocasiones para cenar en el patio. Mateo observaba con una discreta satisfacción la conexión que surgía entre las dos mujeres. Dos generaciones, dos mundos, pero unidas por una inteligencia vivaz y una sensibilidad compartida. Elena admiraba la libertad creativa de Sofía, su arraigo a la tierra, mientras que Sofía parecía disfrutar de la agudeza y el empuje de Elena. «Tu padre ha cambiado mucho, ¿sabes?», le dijo Sofía a Elena una noche, mientras recogían los platos. «Ha encontrado su propia música aquí». Elena miró a Mateo, que en ese momento intentaba explicarle a un gato callejero por qué no debía subirse a la mesa. Una sonrisa tierna se dibujó en sus labios. «Sí», respondió, «y creo que es la melodía más bonita que le he oído tocar nunca». Un día, Elena acompañó a Mateo a su rincón favorito para dibujar, un viejo puente romano semisumergido en la vegetación a las afueras del pueblo. Mientras Mateo se concentraba en su cuaderno, Elena se sentó a su lado, en silencio. Después de un rato, sacó un pequeño bloc y un lápiz que había comprado en el pueblo. «¿Te importa si intento algo?»,
preguntó con timidez. Mateo la miró, sorprendido y conmovido. Claro que no, hija. Me encantaría. Y así, padre e hija pasaron la tarde dibujando juntos, cada uno absorto en su propia interpretación del paisaje, pero unidos por el trazo del lápiz sobre el papel y el silencio cómplice. No se trataba de crear obras de arte, sino de compartir un momento, una conexión que había estado perdida durante demasiado tiempo. Para Mateo, ese instante fue uno de los más plenos de su nueva vida. Antes de que Elena regresara a Madrid, tuvieron una conversación en el patio, bajo un cielo cuajado de estrellas como nunca se veían en la ciudad. He estado pensando, papá, comenzó Elena, que quizás debería tomarme un año sabático, viajar un poco, sin rumbo fijo, o quizás pasar más tiempo aquí, contigo, aprender a hacer mermelada de pimientos, añadió con una sonrisa.